pero que me, me parecen necesarias. Un poco a raíz de lo que recién decía Lili, era de esperar para bien, pero también operativamente a veces genera un poquito de algún ruidito, digamos, que era de esperar, quiero decir, que podía no alcanzar el tiempo para tratar en solo 3 charlas 3 dimensiones tan amplias de lo que es el magisterio de la Iglesia en materia social, como es trabajar todos los que son los principios y los fundamentos en general de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento de la Iglesia en materia política y todo el pensamiento de la Iglesia en materia económica. Era de esperar que aun cuando hicimos un gran esfuerzo de síntesis, de priorizar lo central por sobre lo secundario, pero aún así, bueno, era posible que pasara esto. Entonces, bueno, yo charlando con Lili dije, mirá, de parte nuestra tenemos la posibilidad de meter una charla más y de ir como, vamos a decir, como bien dijo Lili, cerrando un poco lo que quedó tal vez sin trabajar del todo, e incluyendo, si podemos, si nos vuelve a alcanzar el tiempo, algunos tópicos que en cada una de esas 3 charlas no llegamos, la verdad es que no llegamos. Obviamente, como les dije la otra vez, el material, o sea, los PowerPoint y algunas sugerencias de bibliografía y demás cosas, obvio que las vamos a pasar todas para que después ya pasan a ser parte ya del patrimonio del grupo de ustedes y de cada cual, ¿no? Y lo pueden utilizar como más les resulte útil. Pero bueno, quería decir eso un poco. Y hoy va a pasar lo mismo, es decir, traté de hacer, y lo mismo Mauro, una síntesis apretada, lo más compacta posible, de toda una temática muy amplia, que es toda la dimensión económica de la vida humana, de las sociedades a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene muchos tópicos. De hecho, de todos los que, ahora voy a poner después un instante la pantalla, de todos esos tópicos que asume el magisterio de la Iglesia en materia económica, yo voy a ir citando algunos, porque si no sería imposible. Trabajarlo no nos daría ni 2 horas, ni 3, ni 4, ni 5. Bueno, nada, quería aclarar eso porque quienes fueron estando tal vez muy atentos a la secuencia de las pantallas pueden decir, che, pero yo había visto más temas al principio, o bueno, había más cosas, o mismo a cada cual se le puede haber ocurrido que podíamos llegar a trabajar más temas de los que finalmente pudimos hablar, y bueno, son limitaciones propias del tiempo y de la organización y demás. Pero bueno, por eso insisto, el material sí va a quedar para ustedes y eso no quiere decir que en otra ocasión podamos volver a encontrarnos para profundizar estas cosas. Bueno, nada, así no hago y pierdo tiempo de nuevo yo. Dicen, bueno, aclara tanto que ya perdió 10 minutos. Entonces, vamos a dar inicio. No sé si, Mauro, vos querías comentar algo de inicio. Habían quedado como un par de puntitos del encuentro pasado, ¿no? Pero creo que lo podemos llegar a retomar quizás en la cuarta, ¿no? En ese redondeo que vamos a hacer, podríamos llegar a hacer a retomar esos puntitos. Igual no sé si vos vas a decir algo al respecto. De eso, no, pensaba lo mismo, o sea, hoy arrancar con lo económico, porque si yo trato incluso la otra vez traté de hacer como un repasito de la temática anterior, y si ahora hiciera eso, más los temitas que se nos quedaron en materia política, nos van a quedar 25 minutos para hablar de Sí, la sí, por eso. temática de hoy. Exacto, Entonces exacto. Algunos de prefiero esos ir al puntitos punto de eran. hoy y Sí. después hacer una especie de gran recuperación en la cuarta, en el último encuentro. En Sí, este algunos de esos puntitos eran el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la resistencia, ¿no? Que son Sí, casos muy claves, ¿no? Pero simplemente tener en cuenta esto, que dentro de la doctrina no se dice cuándo es hábil resistirse, ¿no? Sino que nos da los criterios para discernir cuáles son esos elementos que nos permiten decidir
cuándo uno puede aplicar el derecho a la objeción de conciencia o resistirse en términos físicos, ¿sí? Entonces, simplemente tener en cuenta eso, que todo lo que por ahora estamos mencionando de la doctrina y estamos charlando al respecto son criterios para discernir la vida de un cristiano, la vida cotidiana de un cristiano en su actuar cotidiano, ¿sí? Y en este punto, concretamente, toca el derecho de la conciencia, el derecho a la resistencia física, ¿no? Directa. Así que bueno, Alfredo, te dejo. Sí, sí, incluso habían quedado algunas cosas más también, como la relación entre la ley positiva, la ley natural, la ley divina y obviamente el marco de prioridades en las que todo el sistema jurídico funciona desde esta perspectiva, desde la perspectiva cristiana. Pero bueno, por eso lo vamos a tratar de recuperar en la próxima. Así que bueno, voy a compartir entonces, así arrancamos. Compartir. Un segundito, ahí estamos. Otra vez empezamos con la pantalla completa. Acá está. A ver si ahí se activa. Bien. Bueno, acá estos eran los flashbacks, los voy a tener que ir pasando. Y acá es donde empezaríamos hoy. O sea, pasé en pantalla lo que dije recién. Arrancar directamente en la temática de hoy. Bueno, acá lo que tenemos es lo que dije hace unos instantes atrás. Todo el compendio de la doctrina social de la Iglesia en materia política atraviesa distintos capítulos a su vez, que son los que puse acá, o los que tenemos acá, como para tener una mirada panorámica. Nosotros no vamos a llegar a ver todos estos. Sí me parecía importante, bueno, como siempre, todos los que es de raigambre más teológica o lo que tiene que lo que está relacionado con los aspectos bíblicos lo trabaja Mauro sobre todo, y yo me encargo de las cuestiones que tienen más que ver con lo sociopolítico y demás. En este caso, lo que seleccionamos fue el tema de moral y economía, las instituciones económicas, porque nos parece que son claves, sobre todo en el contexto actual, y lo que en el compendio llama las res novadas, o sea, las cosas nuevas, los fenómenos nuevos, que ya no serían tan nuevos a esta altura, en materia económica. Como siempre, lo económico, lo social, lo político y lo cultural se interrelacionan. Hoy vamos a trabajar lo económico, pero como lo vamos a ir viendo, no son dimensiones aisladas, sino que se producen en el terreno práctico, o sea, en la vida real, de una manera fuertemente entrelazada. Un fenómeno económico es a la vez un fenómeno social, es un fenómeno cultural y tiene una dimensión moral, como la vamos a ver hoy, que es lo que nos interesa en todas estas charlas. Bueno, ¿cuál es la perspectiva moral de lo político y de lo económico desde la mirada del magisterio? Bueno, eso es un poquito lo que vamos a intentar atravesar hoy, con algunos tópicos dentro de cada uno de esos capítulos. Por eso, como lo están viendo ahí, en materia de instituciones está el tema del libre mercado, o sea, qué mirada da la Iglesia sobre el mercado y sobre las libertades o los límites que deberían ponerse o no al mercado, cuál es el rol del Estado dentro de la economía, qué función tienen los cuerpos intermedios, esto que fuimos viendo nosotros en nuestras charlas anteriores, es decir, aquello que está entre el Estado con su autoridad política, que es el gobierno, más allá de cómo esté organizado, y la familia como célula básica de la sociedad. Entre medio de esas dos grandes dimensiones, la familiar y la estatal, aparecen un montón de otros cuerpos, actores sociales, a la que la Iglesia en su magisterio le da muchísima importancia. ¿Por qué? Porque son en realidad lo que antes se usaba más esta palabra, pero la recupero, me parece importante, son las fuerzas vivas que van nutriendo a cada comunidad. Los clubes, las instituciones educativas, todo lo asociativo, lo cooperativo, en los distintos terrenos, cultural, deportivo, educativo, religioso, etcétera, etcétera, van formando las fuerzas que naturalmente le dan vida a cada comunidad, a cada sociedad, más allá del volumen de personas que esté incluido. Si esto es municipal, si esto es provincial, si esto es una nación entera.
La Iglesia siempre remarca mucho eso. ¿Y por qué lo remarco yo a su vez? Porque estamos en una época donde estas fuerzas parecerían estar, a ver cómo decirlo y ser justo en la apreciación, parecerían estar, o hay quienes quieren opacarlas en su presencia real, que sigue existiendo por suerte, y aparecen otros actores. Como no tenemos tiempo, ni lo tuvimos en la charla anterior, no me voy a detener en eso, pero aparecen otros actores que no son tan naturales que emerjan en la sociedad, sino que empiezan a aparecer por arriba. Pero bueno, es otro tema, no para hoy. Pero lo cité porque acá lo tenemos como uno de los temas que trata en materia económica la Iglesia, la función de los cuerpos intermedios, el tema del ahorro y el consumo, y después estas cosas nuevas, donde la Iglesia remarca mucho un fenómeno que es el mundo en que vivimos en realidad, que es todo lo que conocemos como globalización, el proceso de globalización que es en el cual vivimos ya hace muchos años, ya varias décadas, pero que ha entrado en una fase, lo vamos a ver en un ratito, de una aceleración cada vez más intensa, donde los procesos, los fenómenos que tienen que ver con lo financiero, con lo económico, a partir de la disposición de una tecnología adecuada para eso, va generando cambios muy abruptos. Entonces nosotros, como personas del mundo, y como cristianos en particular, tenemos que entender esos fenómenos, porque cualquier mirada evangélica que querramos tener del mundo en que vivimos, primero va a necesitar que entendamos cuál es ese mundo, el mundo real en el que estamos. Por eso remarco mucho el tema de la globalización, en qué consiste, que lo vamos a ver ahora, y qué impacto va teniendo en el terreno moral, en el terreno de la relación de la vida diaria, así vivida en este mundo real, con estos valores, estos principios que fuimos compartiendo en nuestras charlas. Un capítulo importante que es el del sistema financiero internacional, que es el actor central que vertebra el mundo de hoy. Esto es lo que hay que entender. Los mercados de capitales financieros son el gran actor o el gran ganador de la globalización. Es el actor que de manera visible o invisible va marcando las reglas del mundo en que vivimos, no solo en lo financiero y no solo en lo económico, sino da para otras charlas que no, en otro momento, o para otras lecturas que les voy a compartir después, pero es el gran actor, es el gran ganador, por decirlo así, de esta etapa del mundo en el que estamos viviendo. Y va imponiendo sus condiciones en otros planos. Muchos debates, como lo dije anteriormente, muchos debates en otros terrenos. Lili habló de bioética, bueno, en los temas bioéticos que algunos ya los hemos vivido socialmente, como el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, están ligados también a qué mundo necesita el capital financiero para funcionar mejor de acuerdo a sus valores, que tiene uno solo centralmente, que es la rentabilidad, que obviamente la Iglesia no comparte esa mirada. Y para ese mundo rentable le está sobrando mucha gente, aunque suene fuerte decirlo. Y ese actor financiero, que es el que tiene el poder de organizar el mundo hoy, lo que está diciendo es: toda política que multiplique población no nos sirve. Y toda política, toda ley y toda iniciativa de toda clase que reduzca la población, o por lo menos que impida que se multiplique, es la que necesitamos. Solo voy a decir eso para darle un marco a qué época estamos viviendo y qué actores en el plano político-económico son los que están fuertes y cuáles quedaron más debilitados. O sea, le di como una especie de pantallazo geopolítico a una charla que tiene una dimensión más ética y desde la perspectiva de la Iglesia, pero que hay que integrarla, porque si no, nos va a costar entender cómo fuimos o cómo nos vimos envueltos, por decirlo así, en debates que hace 5, 6, 7 años como mucho parecían innecesarios o imposibles que se tuvieran que dar. Y ya se dio el del aborto, se va a venir, ya está prácticamente instalado, los medios de comunicación, ni hablar con la manija que dan con el tema de la eutanasia, y van a venir otras cosas. Y lo dejo ahí. Bueno, fue como una especie de introducción, repaso, todo junto, lo que hice, pero me parecía interesante e importante hacerlo. En
empecemos un poco entonces con lo que es moral y economía. Voy a tratar de correr, pues yo si no lo veo. Se está viendo bien las pantallas, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve perfecto. Por la duda, no quería mandarme solo y capaz que del otro lado no. Bien, primer capítulo dentro de la relación entre el pensamiento de la Iglesia en materia de economía. La relación entre moral y economía, lo que dije hace unos segunditos atrás. ¿Qué nos dice el magisterio en el acápite 331? Los números chiquitos son, por eso los pongo yo, para guiarnos y para guiar al que siga las pantallas de dónde van saliendo las cosas que decimos. Yo después la reformaté en un lenguaje más sencillo para hacerlo más ágil y más corto, ¿no? La relación entre moral y economía, va a decir, ojo con esto, porque parece una obviedad y parece muy simple, pero en la práctica estos grandes operadores del sistema económico no lo ven tan así. La relación entre moral y economía, nos dice la Iglesia, es necesaria e intrínseca, es inseparable. Cada acto económico, cada decisión económica, cada decisión financiera, como lo vamos a ver después, implica un acto moral. No es independiente, no es que son números esto. Y la economía, si aplicamos Maquiavelo a la economía, diríamos, bueno, la economía tiene sus reglas, los números cierran o no cierran, y en función de eso se toman decisiones para que cierren. Bueno, esa es una mirada, que no es la de la Iglesia, obviamente, y es un acto moral a la vez, o sea, susceptible de ser juzgado como bueno o malo. Digo esto, no me quiero ir por las ramas, pero porque hoy, en el lenguaje también y en las frases hechas se va creando cultura. Y si bien tienen buenas intenciones, algunas frases a veces siembran confusión. Creo que lo dije en la primera charla. Esta cosa, que no está mal si lo aplicamos correctamente, es decir, yo no soy quien para juzgar, obviamente, yo no soy quien para juzgar al prójimo, porque solo Dios nos juzga. Ahora, los actos, más allá de quien los emita, son susceptibles de juicio, porque somos sujetos morales. Tenemos que saber si algo es bueno o malo. Entonces, un acto económico de determinada forma puede ser malo y se juzga, o puede ser bueno y se juzga. Aclaro esto porque en el lenguaje de la vida diaria uno repite muchas cosas que suenan lindas y a veces no entiende el alcance que tienen. Uno juzga cada vez, sus propios actos los juzga. Lo que yo no soy digno es de juzgar al otro en cuanto prójimo, en cuanto persona, pero sí hay que tener un análisis crítico y un juicio concreto de los actos, porque si no, no podríamos evaluar en qué mundo vivimos y qué mundo queremos construir. Entonces, a eso apunta un poco esta frase. La relación entre moneda y economía es intrínseca. La eficiencia económica y el desarrollo solidario de la humanidad deben ir de la mano. Obviamente que va a haber tensiones, obviamente que a veces no es fácil, se da el efecto, por decirlo en un lenguaje también, del día a día, el efecto de la sábana corta. Uno dice, bueno, pero a veces para ser eficiente no puedo ser tan solidario, o con mis empleados, con mis operarios, con las familias numerosas que tengo, con lo que sea. Y tengo que pensar hasta dónde soy eficiente y dejo de ser solidario, o a partir de qué punto tengo que ser más solidario aunque pierda eficiencia. Bueno, el caso particular ya queda, un poco lo decía Mauro, aplicado a otros temas, a la situación concreta, pero yo el norte lo tengo que tener claro, la brújula la tengo que tener afinada, es decir, ¿qué me dice la Iglesia en esto? No es eficiencia económica versus solidaridad, es cómo hacemos que caminen juntas. ¿Para qué? Para que si estamos hablando de una empresa o de un sector productivo pueda seguir funcionando, porque de eso también va a depender la generación de empleo y el crecimiento de un país y demás. Pero lo que no puedo es aislarlo por completo, porque eso sí no va a tener, como lo veremos si nos da el tiempo más, va a tener como subproductos o perversiones, por decir así. El eficientismo sería, lo único que miro es la eficiencia económica, y si tengo que echar a la calle de golpe, de un día para el otro, sin más, 1000 personas, bueno, los números no cierran y se hace, el eficientismo. Lo único que hacemos somos números. Y en el otro polo, en la solidaridad mal entendida, yo puedo quebrar una empresa también,
porque a veces no hay manera de sostener el mismo esquema durante décadas si la economía está transformada, las leyes laborales van cambiando y van imponiendo determinadas situaciones. Pero ¿qué tengo que tener claro yo? Que el esfuerzo tiene que estar en integrar, no en separar. Si yo ya conceptualmente digo, bueno, soy eficiente o soy solidario, ya me estoy separando de esta mirada. Eso es lo que puedo decir. El esfuerzo tiene que ver cómo la integro de una manera saludable. A veces podrá salir un poco resentida la solidaridad porque tengo que salvar un mínimo de eficiencia. A veces tengo que sacrificar cierta eficiencia y puede incluir mis ganancias particulares si soy yo el propietario o el que maneja la empresa, para ser lo mínimamente solidario que el bien común exige. Acordémonos que todo lo que estamos trabajando viene de la primera charla, de esos principios básicos que son los fundamentos del magisterio social, del cual uno de ellos, dos de ellos, centralísimos, era la primacía del bien común y la dignidad de la persona humana. Entonces yo eso siempre lo tengo que tener claro. En lo macroeconomía, los grandes números, los grandes fenómenos económicos, y en lo micro, en el día a día, como consumidor o como pequeño ahorrista o como pequeño inversor de algo. Y tener en cuenta acá algo muy importante, que todas estas dimensiones que se dan dentro del Estado, dentro de la historia del ser humano, en la praxis humana, es decir, la dimensión política, la social, la cultural, la económica, que es lo que estamos viendo en este caso, tienen un objetivo común, además de tener objetivos específicos de cada una de esas materias. Es decir, una economía no puede funcionar, una empresa no puede funcionar si no da ganancia. Por lo tanto, tiene un objetivo específico, que es tener ganancia y poder desarrollarse económicamente. La política, obviamente hay intereses en juego dentro de las relaciones de poder en la política, pero ahí también hay un principio objetivo y propio de la misma política. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro que todas las dimensiones del ser humano tienen un objetivo común, y que es el desarrollo integral de la persona humana, simplemente por el hecho de ser persona y que tiene dignidad. Por lo tanto, y si vamos más allá a un argumento más teológico, los bienes no son nuestros, los bienes nos los dieron, ¿sí? Nosotros, desde una perspectiva cristiana, lo sabemos muy bien, ¿sí? Los bienes no los creó el ser humano, sino que se nos otorgaron gratuitamente. Y en esa gratuidad que se nos brindan los bienes, el ser humano participa de esa creación. No participa de manera autónoma, desligándose de Dios, sino que participa con Dios. Hay un diálogo de libertades entre la libertad de Dios y la libertad del ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de las diferentes dimensiones del ser humano y que el ser humano participa en ellas, tienen todas esas dimensiones un objetivo en común. Además de los objetivos específicos, un objetivo en común, y que por eso Alfredo dice que tienen que caminar en equilibrio, tienen que juntarse, tienen que estar en diálogo continuo. Y acá el diálogo continuo tiene que ser un diálogo sano, ni irse hacia la izquierda en un extremo, ni hacia la derecha en un extremo. Acá Alfredo dijo algo muy interesante, que fue cuando hablamos del principio de solidaridad, ¿no? Y únicamente nos basamos en el principio de solidaridad, lo único que vamos a entender, lo que va a degenerar este principio de solidaridad en asistencialismo, ¿sí? Simplemente en asistencialismo, en la cual hoy en día se traduce: voy a dar dinero a las personas, pero no voy a dignificar su persona con el trabajo, ¿no? Bien, ahora, si yo únicamente me voy a fijar en que todas las dimensiones y planos económicos tienen que dar el máximo de ganancia, entonces estoy teniendo una visión egoísta de la realidad humana. Y que la realidad humana no es individual, cada persona individualmente separada de la otra, sino que es una unidad psicofísica, ¿sí? Espiritual. Y acá donde tenemos que tener en cuenta que hay que conciliar estas dimensiones del ser humano, encauzarlas en un fin último, sin despreciar y sin olvidar los principios específicos de esa persona. Porque si no estaríamos teniendo una visión reduccionista
de la persona y de toda su realidad, política, económica, cultural y social. Bien. Y algo muy básico también, pero viste, esto suele suceder, más hoy en día mucho. Las cosas que nos parecen tan elementales, tan básicas, tan que nadie las cuestiona, se vuelven de tan supuestas después olvidadas. De tanto que se supone que todos lo sabemos y lo compartimos, nos damos cuenta que después en la sociedad no es tan así, y en la práctica no es tan así. El sujeto de la economía, es decir, el sujeto de la economía, son todos los hombres, y como decía Mauro, y todo hombre en su integridad, toda la persona y todas las personas, y va a decir la iglesia, y todos los pueblos. Esto, ¿por qué lo remarco ahora que estamos como entrando en el tema? Porque después, cuando veamos justamente el fenómeno de la globalización, que interconecta todo mucho más que muchísimo más que antes de la globalización, justamente, vamos a ver que las comunidades, los pueblos, las naciones, etcétera, etcétera, en esta especie de reacomodamiento total del mundo, no quedan todos parados igual. Entonces, ¿qué nos va a decir la Iglesia? Guarda, porque lo que decimos puertas adentro de una comunidad nacional, por ejemplo, de un país concreto, también se entiende y se cumple o se debe cumplir puertas afuera con toda la familia humana, el mundo en su conjunto, la casa común, como dice el Papa Francisco. Por eso remarco esto, el sujeto de la economía es cada persona. No somos números, no somos muñecos, no somos simples consumidores o inversionistas o simples actores económicos, justamente, sino toda la persona, todas las personas y todas las comunidades donde cada una de esas personas se integran y viven a diario. Bien. Ahí estamos. Ahora vimos el sujeto. ¿Cuál es el objeto de la economía? O sea, aquello para lo cual la economía existe como actividad, como dimensión humana. La Iglesia nos va a decir dos cositas muy importantes que de nuevo están fuertemente imbricadas. El objeto de la economía es, lo dijo Mauro creo que hace un ratito también, es obviamente formar riqueza, no es solo tener buenas intenciones y distribuir el aire, que también se va a volver un recurso escaso. El agua ya lo es. Pero hay que crear riqueza, hay que, con la famosa agrandar la torta, y que tenga un incremento progresivo, cual y cuantitativo. No lo dice así literalmente el magisterio, pero en este compacto que hice yo lo pongo así para que se entienda rápido. Esa formación de riqueza no es solo en tamaño, sino también en calidad, en qué tipo de riqueza, qué cosas, incluso las materiales, hacemos que crezcan y el para qué. Y ahí viene en el para qué el segundo elemento de esta definición de lo que es el objeto de la economía. Ese crecimiento de la riqueza, esa torta que se agranda, tiene que estar orientada al desarrollo global y solidario. Es para todo y para todos. Obvio que es hipercomplejo eso, y obvio que tiene limitaciones, pero de nuevo, el objetivo tiene que ir hacia ahí, que si el planeta se enriquece porque cada vez produce más determinadas cosas y mejor determinadas cosas, ese crecimiento de alguna manera tiene que enriquecernos en la justa medida cada cual, pero tiene que ir llegando a todo. Lo que no puede haber, de nuevo vamos a los principios, es situaciones donde la dignidad de las personas concretas sean mancilladas, humilladas, al punto tal que el mundo globalizado crece, produce cada vez más, pero hay gente que no comen hace 10 días. Algo está mal. Obvio que es difícil encontrarle la vuelta a eso, pero conceptualmente tengo que entender que así no sería el mundo económico que estamos definiendo acá. ¿Por qué? Porque ese desarrollo global y solidario no se estaría dando. Y tener en cuenta algo muy importante acá. Todos sabemos, el que haya estudiado un poco de economía, todos sabemos que los recursos en el planeta son limitados. Por lo tanto, acá se da un doble juego. Y el doble juego es,
el intentar, un extremo de ese doble juego, ¿no? Sería el intentar igualar a todos, ¿no? En la misma línea, omitiendo la libertad de cada persona y la dignidad de cada persona, es decir, la persona individual como valor en sí misma, pero también se puede dejar libremente que cada persona automáticamente acumule la riqueza que quiere. Entonces se da un doble juego. Intentamos de manera arbitraria, el Estado intenta de manera arbitraria igualar a todos, o el Estado no se mete y deja que el mundo se convierta en un sálvese quien pueda en términos de recursos, teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Entonces, ni uno ni lo otro. No tenemos que hablar ni de exceso de acumulación, porque eso sería inmoral, sería inequidad, pero tampoco tenemos que hablar de transgredir la libertad de la persona en su bienestar económico. Dentro de la doctrina social, en ningún momento la Iglesia dice que la riqueza es mala. La riqueza en sí misma no es mala. ¿Por qué? Porque los bienes tienen un solo origen, que todo el bien tiene el mismo origen, que es la creación misma. Por lo tanto, si la creación fue realizada por Dios, fue creada por Dios, todo viene de Dios de manera gratuita, no podemos decir que esos bienes son malos. Por lo tanto, la riqueza no es mala en sí. Ahora, de acuerdo al modo que la utilice el ser humano, va a cambiar este parecer. Si es un exceso de acumulación por parte de algunos, eso es inmoral. Ahora, si estamos intentando igualar a todas las personas, transgrediendo la libertad de cada uno en su bienestar económico, en su integralidad y en su persona humana, ahí estaríamos yendo al otro extremo. Por lo tanto, siempre la Iglesia va a decir cuáles son esos criterios de discernimiento. Estos son criterios de discernimiento nuevamente, ¿sí? No dice qué hay que hacer entonces. ¿Cuántos impuestos hay que cobrar? Si hay que cobrar impuestos, si no hay que cobrar impuestos. No está diciendo si el Estado tiene que ir hasta, si tiene que asegurar únicamente la defensa de los ciudadanos y después no remitirse a materia económica. No estaba hablando de eso. Está diciendo que en la medida que la persona humana, ¿sí?, el más débil de todas esas personas humanas, no puedan y no logren satisfacer sus propios derechos por la misma condición de seres humanos, el Estado tiene que intervenir, tiene que garantizar ese derecho. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? No caer ni en un extremo ni en el otro, porque si no estaríamos transgrediendo a la misma persona. La dignidad de la persona estaría siendo transgredida. Liliana. Estás Estás muteada. muteada. Ahí está. Quería un poco aportar un poquito, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea, ¿sí?, desde el partido? Cuando nosotros hablamos, no hablamos ni del capitalismo ni del socialismo comunismo, ¿no? Hablamos de un término medio, ¿sí?, donde entendemos, ¿sí?, que el Estado tiene que estar presente, pero también tiene que estar regulado, ¿sí? Hablamos de una economía social de mercado, ¿sí?, que tomamos lo bueno de del capitalismo como del socialismo y pensamos en un Estado que, en Argentina, ¿no? Pensando en Argentina, dada la situación que tenemos hoy en día, no podemos pensar en un liberalismo crudo, ¿sí?, total, porque con más del 50% de pobreza es insostenible, es una utopía. Tenemos que regular, ¿sí?, y hacer un Estado eficiente, ¿no? Y a partir de esa idea, ¿sí?, de una economía en zona de mercado, es que nuestras propuestas y nuestra plataforma se basan, digamos, en propuestas productivas y donde el Estado intervenga y sea eficiente, ¿sí?, y distribuya eficazmente, ¿no? Pensando en esta situación particular que nosotros tenemos hoy en Argentina. Quería agregar eso como aporte, digamos, a lo que estaban hablando recién, que me parecía, digamos, justamente ese término medio, ¿no?
por lo menos hoy en la situación que estamos como país, tanto económico como políticamente hablando. Sí, me parece importante justamente esto, porque va en relación un poco, capaz que lo dije antes, pero vale la pena recordarlo. O sea, aparte, además de los principios y valores que rigen toda la estructura del magisterio social, hay que interpretar esto, que un poco lo dijo Mauro recién, con otras palabras, pero yo lo había dicho también en alguna charla anterior. Esto que estamos compartiendo, o sea, el magisterio, no es un manual de procedimiento, como dijo Mauro, la Iglesia no te va a decir en cada situación qué tiene que hacer cada gobierno, si tiene que crear un nuevo impuesto o tiene que quitar 3 impuestos, o tiene que aumentar la IFE o la tiene que eliminar. Nunca la Iglesia, oficialmente, en su magisterio va a expresar eso, primero pues es un campo que no le corresponde, porque cuando el magisterio se expresa formalmente, ya sea a través de la autoridad, del esquema de autoridad que tiene la Iglesia, el Papa, los obispos, no importa, pero cuando se expresa, obviamente no son economistas, no son sociólogos, son lo que son, y no son lo que no son. Lo que quiero decir es, entonces, ¿cómo tengo que interpretar esto? Como lo que decía Mauro recién, son criterios generales para el discernimiento práctico. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que la brújula me indica hacia dónde. Ahora, ¿cómo hago el recorrido para ir hacia allá, para ir hacia el norte, que me marca la brújula? Ahí ya entra en juego justamente los saberes, las capacidades de cada gobierno, de cada actor político, de cada actor social en el contexto, tiempo y espacio que le toca. Pero es importante a veces remarcar esto porque uno si no capaz que se enrieda en el debate. Yo ahí puse en rojo, o en todas las pantallitas van a ver que hay en letras un poco más chiquitas, en rojo, como cositas prácticas, ¿sí? Que me lo pongo a mí como ayuda a memoria y lo comparto para todos por si salta el debate. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son esas letritas rojas en este caso? Son justamente los riesgos, los desafíos o las deformaciones que puede tener estos principios cuando no se los interpretan o cuando directamente se quiere hacer otra cosa. Por eso yo puse acá el tema del eficientismo, el rentabilismo, que lo hablamos al principio, es decir, quienes conciben la economía tiene sus reglas, tiene sus números, y acá lo que hay que hacer es que los números crezcan y nada más. Convierten la rentabilidad en un fin en sí mismo. Después lo vamos a ver aplicado a lo financiero. Y también en otro polo, en el polo de apuntar a lo solidario, apuntar al desarrollo global, que sea inclusivo, que sea contenedor, que equilibre las desigualdades extremas, también hay de perversiones o deformaciones. Por eso yo puse, ahora se habla mucho, aunque sea en un lenguaje un poco vulgar, del pobrismo, esto, políticas que están destinadas a que la pobreza no se reduzca, sino tenerla contenta. Entonces se convierte en un instrumento de manipulación. Yo, con el supuesto objetivo de contener la pobreza, lo que hago es impedir que se la supere con herramientas más adecuadas. Que no es lo mismo, obviamente, que contener adecuadamente, como bien decía Liliana recién, cuando tenés porcentajes obscenos de pobreza, bueno, podés decir, bueno, acá cortamos todo, que sea la supervivencia del más apto, y que se salve al que le dé el ingenio, y al que le dé la genética, y al que le dé la suerte. Obviamente que no. Pero en el otro extremo está esto otro, una especie de asistencialismo que generalmente después degenera aún más en clientelismo. Asisto y contengo a los que cumplen las condiciones perversas y draconianas que yo le pongo. Entonces, a este barrio carenciado lo asistimos porque respalda las imposiciones que yo, que tengo el control de los planes, le impongo. A este otro sector no. Bueno, son degeneraciones de estos principios. Y podríamos poner muchos más. Cuando hablamos de rentabilidad también, la economía deslocalizada que caracteriza la globalización, esto donde yo fabrico algo, pero tal cosa la fabrico en Singapur porque me sale más barato. Tal otra autoparte del auto la fabrico en Bangladesh porque puedo meter trabajo esclavo. Y así sucesivamente, no va en el espíritu de estos principios. ¿Por qué? Porque lo que hago es sacar números y hacer la que haya que hacer.
y la que haya que hacer. Si es esclavismo, es esclavismo. Si es tener gente asignada en una pieza trabajando 26 horas de las 24 del día, por ser metafórico, lo hago. Obviamente son, ahí está, perversiones en un sentido, en un extremo, como decía Mauro, o en el otro. Y Acá todo María esto quiere, es... Perdón. María quiere, levantó la mano y después Martín también. Martín, Sí, perdón por mi embale. No, no. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ah, bueno. No, nada, era un comentario que igual puse en el chat, nada más que, o sea, por lo que decía un poco Lili, que si bien comparto que ninguno de los extremos es malo, sí hay que tener en cuenta que la Iglesia en Divinos Redemptoris, en el Pío XI, condenó directamente el comunismo como algo intrínsecamente malo. Entonces, si bien los extremos son malos, hubo una posición de la Iglesia acerca de un tipo de, digamos, de planteamiento económico que fue muy directo por parte de Pío XI y es encíclica y también está dentro de lo que sería la doctrina de la Iglesia. Entonces, no todos los extremos son iguales, si bien considero, y comparto el tema de la necesidad de que todo acto humano conlleva un acto moral y bueno, debe ser evaluado en todas sus dimensiones, ¿no? Que no, si no pasaremos de la libertad que nos da Dios a un libertinaje, pero hay que tener en cuidado que la Iglesia sí condenó ciertas filosofías como el marxismo y el comunismo. Nada más que era un comentario. Bien, Y Martín. Martín también tenía... Está muteado. Hola, hola. Ahí sí. ¿Cómo están? Buenas ¿Qué tardes. tal? Sí, una cosa que a mí siempre me llama la atención es que la doctrina social habla de economía social de mercado y no habla de economía comunitaria. Si la economía es o individual, o es familiar, o es comunitaria. ¿Por qué social de mercado? La social es la comunitaria. No entiendo por qué encierra ese término. A mí el tema social me hace ruido, y sobre todo cuando va unida con social de mercado, porque eso también tiende, a mi modo de ver, esa manera de llamarla, puede prestar a confusión. ¿No es mejor llamar a la economía de una comunidad, la economía de la comunidad en donde el hombre, la familia y las organizaciones intermedias se desarrollan? ¿No es mejor llamarla comunitaria y no social de mercado? Pregunto, como inquietud. Creo que acá es más que nada una discusión terminológica, pero que va al mismo punto. Principalmente con respecto a lo siguiente. Cuando se decide poner si es social o si es comunitaria, creo que la Iglesia en este punto lo que intentó es llevar adelante la dimensión social, no la dimensión comunitaria, que es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Lo que pasa es que la dimensión social no solamente habla de la reducción a un país, sino que habla de una economía global, ¿sí? Entonces, en ese punto nada más es una discusión terminológica. Se pueden tomar como sinónimos, que no tiene que ver con una diferencia ideológica en este punto. Y con respecto a lo que había dicho, había dicho María, creo, ¿sí? Si no me confundo con respecto a la encíclica, si bien la Iglesia, ningún papa sacó una encíclica condenando el comunismo, y cuando saca la encíclica Pío XI condenando directamente al comunismo, lo hace en un contexto determinado, ¿sí? El Papa Francisco también condena al liberalismo a ultranza, ¿sí? Al capitalismo financiero. Entonces, y es en una encíclica, inclusive. Entonces, acá tenemos dos extremos que tienen e infringen la dignidad de la persona. Yo no voy a decir cuál es más malo, son los dos malos, ¿sí? Y muy malos. Ahora, no me voy a poner a decir cuál es más malo o menos malo y elegir alguno de los dos. Lo que sí voy a decir es que los papas condenaron los dos extremos. Y en este punto creo que la doctrina es clara al respecto, ¿sí? Ninguna ideología tiene que infringir la dignidad de la persona humana. Y estos dos extremos infringen de la misma manera
en diferentes principios que mencionamos en los diferentes encuentros, infringen determinados principios. El principio de la libertad y el principio de la igualdad, el bien común, inclusive el de la subsidiariedad. Sí, yo una aclaración metodológica, más que la metodológica. Justamente por lo que decíamos al principio de esta charla y de las anteriores, teniendo en cuenta que justamente el tiempo ni siquiera nos fue alcanzando para trabajar los tópicos básicos que teníamos planeado, traté, de una decisión personal, traté de no entrar tan en detalle específico ni de mucha terminología fina de cada palabra, y tampoco en el análisis en términos de ideologías, pero obviamente no porque la Iglesia no se haya expresado o porque yo no tenga una mirada dentro de esa mirada más general que es la de la Iglesia en materia, en su pensamiento social, político, económico. ¿Pero por qué? Porque justamente la complejidad que tiene cada uno de esos términos y cada una de esas ideologías hace que se convierta en otra charla en sí misma, ¿no? Que eso obviamente no quita que lo podamos traer a colación como lo estamos haciendo, y está muy bien, porque es parte del objetivo también de estos encuentros que todos podamos participar. Pero lo aclaro de por qué tal vez desde este lado, por decirlo así, yo no lo toqué. O sea, la Iglesia se ha expresado en muchos documentos sobre el comunismo, sobre las ideologías totalitarias. En realidad habló del comunismo, del fascismo, del nazismo, y también habló mucho sobre el liberalismo, y hay también encíclicas de la Cuanta Cura, el Sílabus, hay de mucho. Pero, y eso lo podemos reconectar a hoy, bueno, ¿cómo se expresa de manera real y concreta el comunismo así como lo decimos? ¿Y cómo se expresa de manera real y concreta el liberalismo hoy? Y esto, como politólogo, me va a apasionar a mí, y me voy a enganchar. ¿El tema cuál es? Que la charla la voy a ir llevando para otro lado, bueno, al final, pero sí me parece valioso todos estos intercambios porque van enriqueciendo. Para aclarar por qué tal vez no entré yo por ahí. Traté de no mencionar liberalismo, marxismo, comunismo, no porque no sean importantes, obviamente que es importante, y podría decir muchas cosas respecto a eso, y cómo se está expresando eso hoy. Alfredo, sí. ¿vos a la puerta? Ay, sí. Bueno, que me paquete. Cubra, Mauro, quien sea. Sí. Yo sigo, perdón. Yo sigo. Bueno, cerrando un poquito lo que dijo Alfredo, llegó el paquete. El regalo. Bueno, cerrando un poco lo que dijo Alfredo, cuando se deciden, a ver, dentro de una encíclica, dentro de un documento oficial de la Iglesia, cada palabra, inclusive en un concilio, cada palabra es estudiada minuciosamente. Porque cada palabra, inclusive en un idioma diferente, significa algo diferente, tiene una significación diferente. Entonces a veces se intentan utilizar terminología que tenga que ver con la generalidad de los idiomas, ¿sí? Es decir, traducir de un texto del castellano al alemán o del latín al alemán es muy difícil, ¿sí? Y ni decirlo que tiene que llegar a idiomas universales, ¿no? Más extremos. Entonces es muy difícil. Ahora sí, hubo una discusión terminológica al respecto, pero sí tenemos que tener en cuenta que esa discusión terminológica fue minuciosa, específicamente por el contexto. Era un contexto cuando Pío XI saca la encíclica, era un contexto álgido en términos de discusión marxismo y liberalismo, ¿sí? De una economía más tendiente a lo comunitario o una economía tendiente a las libertades individuales. Entonces, era una discusión muy álgida. Eso dentro de la Iglesia también surgió. Pero, como dijo Alfredo, me parece que es un debate o una charla que tiene que ser aparte, ¿sí? Porque si no, nos iríamos por las ramas, como diría. ¿Llegó el paquete, Alfredo? No, estamos con un temita de logística. No quiero dejar, perdón por esta situación, pero porque no había nadie en la puerta. Un segundito más, nada más. Sí, Seguí, Mauro. Dale, sigo entonces.
Bueno, acá Alfredo hizo una aclaración que es importante. Dentro del capitalismo, ¿sí?, se entiende que el sistema y el valor principal dentro del capitalismo es la libertad económica, ¿sí? Ahora, no es la libertad económica el eje esencial e inmutable. Si bien la libertad económica dentro del sistema capitalista potencia la creatividad de las personas y de esa manera permite la construcción y creación de nuevos bienes, eso no significa que sea un valor en sí mismo y que no pueda ser discutido en algunos aspectos, en algunos puntos. Ahora, hay contextos en los cuales la libertad económica puede ser positiva para la persona como también puede ser negativa. Y acá, como dice la Iglesia también, no nos dice concretamente cuándo es positiva y cuándo es negativa en los términos particulares, sino que nos da los criterios. ¿Cuándo la libertad económica es positiva? Bueno, cuando potencia la dignidad y la persona humana integral, el desarrollo de la persona humana integral, ¿sí? Ahora, tiene que haber un marco jurídico para que esto se dé, para que el valor integral de la persona, la dignidad, sea promovida, para que esta dignidad sea tutelada, específicamente la de los más débiles. Tiene que haber un marco jurídico. Y ese marco jurídico, y esto sí lo digo yo y es una opinión mía, siempre acarrea una decisión moral. Un marco jurídico siempre acarrea una decisión moral. Esto es una opinión mía. Acá lo que se dice dentro del compendio de la doctrina es que economía y moral no pueden ir separadas, ¿no? Si siempre tiene que haber una relación entre ambas. Pero en este punto tenemos que decir que siempre que hay un marco jurídico es una decisión moral. En esta decisión moral tenemos que tener en cuenta estos principios que venimos mencionando. Estos principios siempre los tenemos que tener en cuenta, tanto en el aspecto económico como en cualquier otra dimensión, social, económica, política, cultural. Siempre, siempre tutelando la dignidad de la persona y el bien común. No puede haber una economía que únicamente tienda al lucro o una economía que únicamente tienda al asistencialismo. Porque ya lo dijo Alfredo anteriormente y lo aclaramos, y esto lo aclara también la doctrina. Infringen de alguna manera los valores concretos de la persona, ¿sí? Principalmente la dignidad de la persona y el bien común. Entonces, lo que Alfredo acá aclara en el Power, que es el punto 701 del compendio, dice: de este modo queda definida la perspectiva cristiana acerca de las condiciones sociales y políticas de la actividad económica. Esto concretamente es absoluto, es decir, que economía y moral tienen que estar sustentadas en un marco jurídico, sí o sí. Porque si no hay un marco jurídico, la moral depende de la individualidad de cada persona, en este punto. El comportamiento ético depende de la individualidad personal de cada individuo. Y cada uno en este punto caeríamos en un relativismo económico. Entonces es importante acá dirigir un poquito el comportamiento en términos morales. Y por eso cada marco jurídico, por lo menos desde lo que se interpreta dentro de la doctrina, tiene el aspecto moral. Alfredo. Sí, ahora sí, ya está resuelto todo, muchas gracias. Bueno, veo que avanzó la pantalla, ¿estamos por acá entonces? Sí. ¿O yo la avancé? No, la avanzaste, no sé si la creo o la avanzaste vos. Bueno, a ver, por la duda no quería... Perdónenme un segundo. Ah, sí, está bien. Bueno, pero esto estabas hablando vos, Mauro, recién. Perdón por mi salida de estos 2 segundos. Bueno, acá lo que tenemos entonces, bueno, es justamente una definición de qué entiende la Iglesia por capitalismo
por libertad económica y cómo debe estar encuadrada, para que respete justamente esos principios, esos fundamentos de los que venimos hablando, ¿no? La dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, y este principio, este elemento de respetar la libertad humana integral, es decir, ¿cuál es la perspectiva entonces? Que la libertad económica está enmarcada en una libertad mayor, que es una libertad integral, donde lo económico es solo un aspecto, es solo una dimensión, que debe ser tenido en cuenta, que es importante, pero no es el único, no es exclusivo. Y por eso dice, de este modo queda definida la perspectiva cristiana acerca de las condiciones sociales y políticas de la actividad humana. Como siempre decimos, bueno, en la práctica todo implica un desafío más intenso, un desafío mayor. ¿Qué pasa entonces con las instituciones económicas? Hemos definido más o menos la economía en su relación con la moralidad que debe guardar, o sea, la definimos como un acto que también es moral. Pero aparece otro tema importante, que es el de las instituciones económicas, o sea, cómo se estructura la economía para darle sustentabilidad en el tiempo, cómo se organizan las sociedades materialmente, y para eso las tienen que estructurar de alguna manera. Y entonces, ¿qué nos dice el magisterio? Una de las cuestiones prioritarias en economía es el empleo de los recursos, que como lo dijo Mauro hace un ratito, siempre son escasos. Algunos más que otros, algunos son más estratégicos que otros, y terminan generando, bueno, otras cuestiones que no vienen al caso ahora, pero son escasos. En la naturaleza los recursos son siempre escasos, y ese es un poco el arte de la economía, hacer que esa escasez, de alguna manera, redunde en beneficio de todos a pesar de sí misma, a pesar de que no hay suficientes recursos todo el tiempo para todo. Esta peculiar tarea es responsabilidad, así la Iglesia, de diversos sujetos. Y volvemos a las charlas anteriores, ¿verdad? La Iglesia señala el mercado, del cual vamos a hablar después, pero también el Estado, que va a tener su rol en esto, y los cuerpos sociales intermedios. Esto que también hablamos hace un ratito y en la charla anterior. Todo eso que está entre la familia y el Estado y que desde distintos ángulos va entrando en juego en la sociedad, también tiene una responsabilidad en este generar riqueza, en este poder distribuir la riqueza y en todas las cuestiones de índole económica. ¿Qué va a decir la Iglesia? Que justamente lo que va a tener que hacer el Estado, a través de sus autoridades políticas y ejecutivas, va a ser armonizar todo eso. Obviamente en aras de que, y de nuevo, del bien común, de la dignidad de la persona humana, del destino universal de los bienes, pero en tiempo y espacio, en cada desafío. Por eso el desafío del gobernante es personal, porque a él le toca este país en este momento, o esta provincia en este momento. Pero los principios son los mismos. El libre mercado, y vamos empezando a hablar de cada uno de esos tres. El libre mercado es una institución socialmente importante, ahí está, por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios. Es el juego de la oferta y la demanda, cuando es complejidad extrema, está realmente libre, realmente los oferentes, los demandantes tienen un margen de libertad importante como para poder jugar, entre comillas, económicamente. El mercado es una institución que garantiza eficiencia, porque en esa competencia donde el consumidor puede elegir la mejor relación precio, calidad, servicio, lo que quieras, estimula también la mejora. Bueno, no vamos a entrar en economía en sí mismo, ¿no? Pero la Iglesia dice, está bien que haya libre mercado porque mejora a través de sus mecanismos y a través del libre juego resultados mejores, más eficientes en cómo se producen los bienes, cómo se producen y se brindan los servicios. Acá aclarar una cosita, Alfredo. Sí. Hacer una aclaración que me parece que es oportuna. La libertad humana dentro del libre mercado puede ser transgredida de dos maneras. La primera, ¿sí?, concretamente, es
el Estado infringiendo la libertad, ¿no? Concretamente. Ahora también actores económicos pueden infringir la libertad de la persona, de los consumidores y de los vendedores. Por ejemplo, un monopolio, ¿sí? O una persona que tiene muchísima capacidad económica y poder económico para inferir y dirigir las decisiones de la persona dentro de un libre mercado. Entonces, este libre mercado no solamente puede ser infringido desde una ideología de izquierda, como también puede ser infringido dentro de una ideología, si se quiere, más liberal. Entonces, en este punto hay que tener cuidado. La libertad de la persona, la dignidad de la persona puede ser infringida en ambos aspectos. Por ejemplo, Alfredo lo mencionó muy bien, cuando se deslocaliza la producción de simplemente una prenda, ¿no? De una zapatilla a nivel global, bueno, en Singapur tenés nenes de 10 años explotados para producir, no sé, la suela de la zapatilla. En China tenés los cordones, todo porque es más barato. Ahora, hay un monopolio extremo, porque concretamente son muy pocas empresas que tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo el libre mercado puede llegar a infringir concretamente la libertad de las personas, los derechos de las personas. Por eso es muy importante el marco jurídico. Un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia. Bueno, un poco por esto que decía Mauro recién, pero tiene que estar esta verdadera competitividad. Y ahí el Estado va a tener un rol de cómo garantizar justamente que la libertad de mercado sea tal. Después, cuando veamos un poquito más adelante el tema financiero, vamos a ver cómo hoy la dimensión financiera termina absorbiendo la dimensión productiva y condicionando fuertemente la dimensión productiva. Y entonces estas libertades económicas empiezan como a no ser tantas ni tales. Pero bueno, no quiero avanzar demasiado sin algunos detalles previos. Dice, bueno, entonces, de nuevo lo mismo, el libre mercado no puede juzgarse prescindiendo de los valores y de los fines que persigue. ¿Sí? No es una cosa neutra, digamos. No puede encontrar en sí mismo su propia legitimación. La utilidad individual, lo que uno persigue como actor económico en un mercado, no debe jamás convertirse en el único objetivo. Existe otra utilidad superior, desde esta perspectiva, que es la utilidad social, que debe procurarse en coherencia con la lógica del mercado. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir? Que no se niega al mercado como una herramienta, justamente, como una herramienta, como un dispositivo, como un mecanismo que puede asignar recursos de manera más eficiente cuando esto se da en un verdadero libre juego. Pero, de nuevo lo mismo, no puede ser el objetivo en sí mismo el mercado. Que haya mercado en sí mismo se lo vuelve valioso porque lo es, porque sí. Sino que esas utilidades que buscan cada uno de los actores en el juego económico está atado o está limitado, está regulado, o debería estarlo, desde esta perspectiva, por una utilidad más importante moralmente, que es la utilidad social, y que debe procurarse en armonía con esa lógica de mercado, que es la de, obviamente, la libre competencia, el acceso a una información transparente sobre esas competencias que se está dando, etcétera, etcétera. Por eso que los mercados generalmente tienen márgenes de distorsión mayores o menores, cuando se afecta todo eso, las verdaderas libertades de los que juegan en el mercado, la información de la que disponen las partes para poder hacer sus opciones de compra, de ahorro, de inversión y demás. ¿Y qué es la utilidad social? Para que no quede el término en el aire, es justamente, de nuevo, la primacía del bien común por sobre las ventajas o los bienes particulares y el desarrollo integral del hombre. No es que todo mientras esté en el mercado es válido. Cualquier cosa mientras se pueda comprar y vender vale. No, cualquier cosa no se puede poner en venta, ni cualquier cosa se puede comprar. Ni siquiera las materiales. Pero bueno, todo eso se va ramificando y tiene una complejidad, una extensión mayor.
como para trabajarlo ahora, pero sí definiendo estos criterios. Y la inversión de la relación, esto es muy importante, la inversión de la relación entre medios y fines puede hacerlo degenerar al mercado en una institución inhumana y alienante, con repercusiones incontrolables. Estamos hablando de, bueno, esto puede ser un caso extremo. De nuevo lo mismo. Si analizamos ya el mundo de hoy y situaciones de hoy, no lo sé, pero sería un debate ya en sí mismo. Esto, bueno, ¿hasta qué punto la organización económica global que tiene hoy el mundo en general no va llevando a que aparezcan estos fenómenos? Que cualquier cosa pueda comprarse y venderse en un supuesto mercado global y donde no hay regulaciones adecuadas, con lo cual no quiero decir que no esté habiendo. A veces hay regulaciones que son excesivas para lo que no deberían ser y otras que faltan no deberían estar. Parece un juego de palabras, pero no lo es. A veces se regula en exceso lo que debería estar por el principio de subsidiariedad que hablamos anteriormente, donde el Estado se mete donde no se tendría que meter y lejos de facilitar las cosas las complica más, porque fabrica una maraña de impuestos, o porque pone burócratas a regular temas que no saben, etcétera, etcétera. Una forma de que degenere la cosa. La otra sería al revés, el Estado se retira donde debería meter mano porque hay cosas que no se pueden someter a una simple compra-venta, o un simple juego de oferta y demanda, como podría ser lo tiro y lo dejo, la subrogación de vientres o cosas así. Y bueno, hay gente que paga porque alguien geste una criatura en su vientre, se le da un dinero, después se retira la criatura a partir de su nacimiento y no la ven. Bueno, ahí tenés, ahí tenés. Y alguien puede definir que eso es también un mercado. Alguien, si lo define el mercado como algo en sí mismo, sí, bueno, hay mercados para comprar harina, polenta o carne, y hay mercados para estas cosas. Y podríamos poner cosas aún más duras, por decirlo así. Pero por eso pongo estos ejemplitos en relación al último parrafito que estábamos compartiendo recién. Si el mercado se convierte en un fin en sí mismo, es decir, que haya mercado y listo, bueno, pueden pasar estas cosas. Pueden pasar estas cosas. Ante el riesgo, justo avanzamos, de una idolatría del mercado, lo convertimos ya en algo incuestionable per se. La doctrina social de la Iglesia subraya sus límites, su comprobada incapacidad de satisfacer bienes que por su naturaleza no son mercantilizables, por decirlo así. No son ni pueden ser mercancías. Por eso cité el ejemplo que cité. Podríamos poner muchos más. Pero tampoco la idea es que esta charla se vuelva una especie de tren fantasma de fenómenos oscuros de época, pero que todos sabemos que existen. Puse ese, podría poner otro, a nivel infantil, hay cosas que no vienen al caso, pero todas las conocemos. Entonces, esto sí es importante. ¿El mercado es bueno? Sí, como una herramienta que si funciona bien, como su definición lo indica a priori, puede ayudar mucho a una economía sana y robusta. Ahora, si degenera o se convierte en un fin en sí mismo, pueden pasar otras cosas que ya no son buenas o no lo son tanto. ¿Por qué puse la pirámide de Maslow ahí? No para hablar del tema, sino porque esta famosa pirámide que Maslow, que es un pensador del siglo pasado, siglo XX, desarrolló, y es muy famosa en muchas disciplinas que se enseñan, es que justamente las personas, a medida que satisfacen sus necesidades más elementales, más básicas, comienzan a percibir con más intensidad la necesidad de otro tipo de necesidades más complejas, más enriquecedoras, que no sean la pura supervivencia. Entonces, a medida que subís en esa escala, a medida que subís en esa pirámide, no puede existir solo el mercado. Porque hay cosas que o no puede en sí mismo darlas, o no debería. O puede ayudar un poco, pero no totalmente. Bien. Entonces, el mercado es una función social relevante en las sociedades contemporáneas. La Iglesia entonces reconoce esto, porque es parte de la realidad misma, además. Pero, de nuevo lo mismo, y ahí puse en rojo algunos ejemplos prácticos de cómo puede no darse eso. Los agentes deben ser efectivamente libres.
Y ahí entran muchas cosas que hoy no las podemos ver. Y yo tiré solo los títulos para que queden en pantalla y después cada cual pueda hacer su propia investigación de estos temas. Hoy hay muchas formas de manipular las libertades, como decía Mauro. No solo la económica, pero también la económica. Hay muchas formas de inducir a las personas a entrar en circuitos económicos, financieros, de consumo y hasta adictivos a veces, de una manera donde no se estaría respetando esas libertades que deberían estar en juego en el mercado. Por eso puse casos de explotación, que son los más vulgares y grotescos, y inmorales, obviamente, de explotación laboral y demás. También hay otra forma de manipulación más fina, la digitalización en la que vivimos a diario y esta disponibilidad que tienen quienes manejan estas tecnologías de con algoritmos ir induciendo compras, consumos y demás. Basta con ver cómo funciona Facebook o cualquier red social y te aparece. Vos averiguaste una sola vez en Mercado Libre por una zapatilla y te van a llover oferta de toda clase de zapatillas. ¿Está mal eso? No, en sí mismo no está mal, te puede hasta resolver compras. Pero también puede haber otras lecturas de hasta dónde llega eso. Pero eso ya excede al propósito de nuestro encuentro y de nuestro tiempo y de la temática en sí. Hay como estas estrategias de manipulación, lo que hacen es direccionar, ¿sí?, la libertad individual de cada una de las personas. Es decir, direccionan la decisión al momento de tomar una postura en el mercado. Por ejemplo, como dijo Alfredo, yo busco una vez en Mercado Libre un par de zapatillas y me va a llover ofertas de Facebook y en Instagram, las zapatillas que busqué y otras más, ¿sí? Por lo tanto, eso induce a cada una de las personas de manera muy sutil, direcciona la libertad de decisión, ¿no? La va direccionando de a poco. También otro ejemplo, cuando uno va a la heladería, ahora los helados te los muestran, con todos sus colores enfrente en la vidriera. Eso también está estudiado inclusive, cómo las diferentes gamas de colores van direccionando la decisión de la persona para que tomen esta decisión que quiere el mercado. Entonces, son muy sutiles, que no están mal en sí mismas, ¿no? Que no están mal en sí mismas porque la empresa tiene que vender, pero que de alguna manera también van infringiendo y haciendo cada vez más débil la voluntad de la persona al momento de decidir, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, pero son muy sutiles y cada persona tiene que tener una capacidad de voluntad muy importante. Liliana. Sí, quería agregar dos cositas. Sí, algunas personas con respecto a esto que ustedes plantean de Mercado Libre, al contrario, cuando ven eso es como que se niegan al sistema y niegan toda esa posibilidad y además no va hacia la voluntad, sino, digamos, hacia, digamos, no ser parte, ¿no? No considerar y hasta puede llegar a causar en algunas personas, según las características de cada persona, cierto temor. Me están vigilando, me están observando, cómo saben que quiero una zapatilla. Pero bueno, como la libertad humana, digamos, tiene distintas aristas y cada una apunta, digamos, o ignorarlo o facilitarlo, ¿sí? O como decía, digamos, ir de a poquito llevándolo, digamos, a que no tenga un buen discernimiento, ¿no? O un amplio discernimiento. Y lo que quería decir, lo segundo quería decir que en el slide anterior, por las dudas, si no se habían percatado, si volvemos al slide anterior, hay un numerito, ¿sí?, que está en todas las presentaciones, en este caso es el 350, que es la parte de la doctrina social, el número de la doctrina social de la Iglesia, donde justamente habla de este tema, y obviamente que está mucho más ampliado, ¿no? Por si en este punto alguno quiere explorar o ahondar un poquito más, ese numerito le lleva, digamos, al documento y al número donde estamos hablando de ese tema. Sí, yo por eso había dicho justamente que acá voy compactando y compactando sucesivamente, y así todo tenemos como 30 pantallas, y generalmente no llegamos a agotarlas. Pero obviamente, por eso la primera pantallita que pongo siempre es esa. Bueno, ¿de dónde sale esto? La fuente
después lo reconvertimos en este formato, es el compendio que a su vez desarrolla de una manera más detallada, más puntillosa, y más amplia, esto que acá nosotros lo formateamos de una manera sintética, ¿no? Bueno, esto ya veníamos hablando. El concepto, digo, para ir como definiendo un poquito o cerrando este punto que venimos trabajando, es que la libertad humana es integral. Entonces, dentro de esa integralidad, como lo es la propia persona humana, la libertad económica es un aspecto que tiene que ser real y concreta, pero que no es la única. Es dar las dos cosas. Tiene que haber verdadera libertad económica, donde las partes puedan realmente competir, puedan realmente ofertar, puedan realmente demandar un servicio, un producto, cuenten con la información adecuada, porque para ser libre económicamente, por ejemplo, si estoy del lado del consumo, necesito tener una información correcta, si no, no puedo comparar. Y bueno, y así podemos poner muchas cosas, ¿no? Por eso también están los derechos del consumidor, etcétera, etcétera. Y como decía Mauro hace un rato atrás, bueno, hoy también hay muchas formas de sortear eso y muchas formas de manipular eso para que aún pareciendo que somos libres, no lo somos tanto. De mínima vamos a decir, no lo somos tanto. Ahora, ¿eso invalida todo el mecanismo de mercado? No, obviamente que no, obviamente que no. Pero sí, como hablamos recién, ¿qué estamos trabajando acá? Formar, como decía un poco Lili, dice, fortalecer nuestro discernimiento, contar con herramientas que nos permitan discernir más y mejor nuestras decisiones. Obviamente, acá lo estamos haciendo desde esta perspectiva, que es la del magisterio social. Obviamente que hay otras miradas. Nosotros estamos plantados acá, por lo menos quienes damos la charla estamos plantados acá, creemos en esto y transmitimos esto, pero desde esta fuente, obviamente. Cuando el hombre es considerado pura y exclusivamente como un productor, como un consumidor, o sea, solo como agente económico, pierde su relación con su persona considerada en su integridad. Y terminas por alienarla, por oprimirla. De hecho, y solo lo tiro como pequeño ejemplo ilustrativo, la adicción a las compras ya está considerada como tal, como una enfermedad en personas que, obviamente, no vamos a analizar el caso puntual de mi tía, de mi primo, de mí mismo, pero lo que quiero decir es que por algo se producen las adicciones, porque del lado de la persona que se vuelve adicta puede haber una predisposición, bueno, un montón de cosas que le facilitan llegar ahí, pero también hay un sistema que evidentemente puede generar la adicción. Por eso citaba lo de lo digital, citaba el tema de las redes sociales, la manipulación de datos y demás. Por eso te pueden llamar de cualquier lado a tu celular y, como lo más natural del mundo, dice, no, tenemos bases de datos, cuando vos supuestamente tenés el derecho a que tus datos los liberes vos a quienes querés, no que a partir de un solo banco al que le di mis datos lo tiene todo el planeta y me llaman para ofrecerme 1000 cosas. Pero bueno, podríamos poner muchos ejemplos y me voy a ir por las ramas. Bien, hasta acá no sé si, porque si no parezco como una motoneta que no para. No sé si hay algún comentario, alguna duda o lo que sea que quieran compartir. ¿Por qué hice el parate acá un poquito? Porque ahora pasamos al otro lado de la ecuación, que es el del Estado. Fuimos viendo el tema mercado. Vamos a ver un poco el tema Estado. Pero no sé si alguien quería comentar algo. Acá Natalia había comentado por el chat diciendo con respecto a cómo van direccionando, lo que dijo también Liliana, cómo van direccionando las voluntades de la persona a través de las ofertas, de redes sociales y demás. Ella decía que no solamente que cuando uno busca productos te aparecen varias ofertas del mismo, sino que también cuando estás en algún lugar específico y la red social te invita a publicarlos, te aparece el estuvo aquí, saben hasta que mirás y dónde estás. Es decir, buscan la ubicación y te recomiendan los lugares más cercanos para adquirir ese producto. ¿Sí? Entonces, este es otro de los ejemplos uno de los tantos ejemplos que se pueden mencionar y que Natalia propuso esto. Sí, yo me autolimité en algunos temas para no ramificarme, pero bueno, el tema es la libertad en general, no la libertad económica, pero estamos hablando de esa, porque estamos hablando de esta dimensión hoy. Es hoy, siempre lo fue, pero creo que hoy es muy relativo. Hay muchas formas suaves, ¿no?,
vamos a decirlo así, muchas formas suaves de recortar la libertad profunda de las personas. Muchas formas de, uno puede decir, bueno, pues nadie te apunta con un arma para que vayas a comprar o para que cambies tus ideas o cambies tus valores. Pero hay muchos dispositivos, no solo en lo económico, no solo en lo económico, por eso no me quiero ir por la rama, donde esa libertad se la va erosionando de una manera paulatina y suave, que es más efectiva que el garrote, obviamente. Y la disponibilidad de tantos datos, donde yo prácticamente hay un algo que ya es intangible, que sabe en cada lugar donde yo circulé, porque justo me bajé una aplicación, porque justo tengo el Gmail o porque justo tal cosa, y bueno, va condicionando esa libertad de decisión, va condicionando esa voluntad de la persona, y va condicionando también esa inteligencia que tenemos. Justamente las 3 condiciones que nos hacen humanos, que nos hacen personas: voluntad, libertad, razón, inteligencia. Pero bueno, lo dejo ahí porque si no me empiezo a ir yo también por esa beta. Yo quisiera Bueno, mencionar ¿qué pasa un ejemplo. entonces? Sí. Yo quisiera mencionar un ejemplo muy claro. Todos los viernes, con algunos chicos acá del seminario, vamos al Hogar de Cristo de la Villa 31. El Hogar de Cristo, para los que no lo conocen, son chicos que de alguna manera se internan en una casita para poder recuperarse de las adicciones. Y al charlar con varios de esos chicos, ellos te cuentan que ellos no entraron a la droga de una, sino que es como un trabajo de hormiga. Un día se fuman un porro, al otro día se fuman otro, al otro día se fuman otro, mientras que la jerga y los amigos acompañan. Al poco tiempo se dan cuenta que son adictos y no pueden salir de esa situación. Entonces, acá uno se da cuenta cómo un mercado, un posible mercado, porque hoy se está debatiendo inclusive la libertad de consumo de cannabis, de marihuana, es moralmente peligroso, porque está transgrediendo no solamente la libertad de la persona, sino la misma dignidad, que es uno de los valores supremos dentro de la doctrina social. Entonces, acá uno se da cuenta cómo un posible mercado, ¿no? Si se tomaría en cuenta que esta idea de mercado, del mercado en sí mismo, de que todo se puede comprar y vender, como un producto, un posible producto moralmente dudoso, puede transgredir la persona humana, ¿no? Puede transgredir la libertad de la persona humana. Granito por granito, todos los días, hasta que se dan cuenta que no pueden salir de ese consumo. Ahora, muchos pueden llegar a decir, bueno, pero esa es la libertad de ellos, ¿no? Ellos decidieron. Bueno, acá hay que tener en cuenta el contexto, y la doctrina social de la Iglesia lo tiene en cuenta, porque el Estado tiene que tutelar al más débil, y el más débil es aquel marginado, aquel que vive en un hacinamiento dentro de su casita, ¿sí? Aquel que no tiene un inodoro donde poder... entonces, hay contextos en la cual la libertad concreta no es la misma en todos los contextos, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La información, creo que alguien comentó que la falta de educación quita libertad y discernimiento. Concretamente, cuando uno no tiene educación que forma parte de un proceso de discernimiento, que te enseñan a discernir, que a uno le enseñan a pensar, la buena educación, ¿no? Termina sucediendo esto. Termina sucediendo lo que estaba hablando María Clara. De repente te encontraste que no tenés voluntad para decidir. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Noelia. sí, obviamente. Nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero de repente se me ocurrió y me parece que estaría bueno saberlo. ¿Cómo trabajan en el Hogar de Cristo en este momento que desde el mismo Estado se promueve como el consumo de marihuana, drogas? Bueno, sabemos que arrancan por la marihuana y después siguen otras drogas más duras.
pero cómo trabaja el Hogar de Cristo. O si querés lo dejamos para otra charla, como estaría muy bueno tocar estos temas, porque la verdad que son muy interesantes. No, te contesto, Noelia, no hay ningún problema. Dentro de la villa siempre se tuvo la premisa de que el consumo está totalmente legalizado. No hace falta que haya una ley que diga vos podés consumir. Dentro de la villa el consumo está totalmente legalizado. Eso lo dijeron los curas villeros en algún documento por ahí del 2015, 2014, y esto es así. En la villa, concretamente, y también uno lo puede ver en el barrio, desde hace muchísimo tiempo, el consumo es totalmente legal. ¿Sí? Está como legalizado de hecho, no dentro del marco jurídico. ¿Cómo se trabaja? Mirá, todas las personas que entran al consumo entran porque están marginadas o porque tienen algún problema hasta existencial en su vida. ¿Sí? Por lo menos dentro de la villa. Dentro de la villa tenés personas que para evadir su realidad concreta intentan salir de su casa y cuando salen de la casa encuentran toda esta realidad. Ahora, ¿cómo se trabaja? Bueno, es muy parecido a lo que es Narcóticos Anónimos, los 12 pasos de Narcóticos Anónimos. Lo más interesante que el cuarto paso, en ese proceso de recuperación de las adicciones, es depositar tu confianza en algo trascendente. ¿Sí? Es decir, una persona no puede salir por su propia voluntad. Llega un momento en el cual tenés que entregarte totalmente a algo más, algo que te trascienda a vos mismo. ¿Sí? Que te trascienda, que vaya más allá de vos. Puede ser Dios, puede ser tu familia, puede ser tu hijo, tu hija, tu esposa, tu amigo, pero algo que vaya más allá de vos. Lo hago no solamente por mí, sino por el otro. Y eso es lo más lindo. Pero si querés saber cómo es el proceso concreto, bueno, es muy parecido, y que lo podés encontrar en internet, a los pasos de la recuperación de adicciones, en este caso que lo brinda el Estado, que es Narcóticos Anónimos. ¿Sí? El manualcito lo podés encontrar por internet claramente, y es muy interesante leerlo. Pero tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando la libertad de la persona está totalmente transgredida, es muy difícil que salga por ella misma. Es muy difícil. La voluntad de la persona está totalmente debilitada. Es como un niño que no puede decidir. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No es una cuestión de si decido o no salir, sino que tiene que haber un trabajo muy profundo, y es de todos los días. No sé si te contesté, Noelia, un poco. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, no. Bueno, y respecto justamente al rol del Estado, que es el otro lado, por decirlo así, de la ecuación, para agilizar un poco la extensión, digamos, y que nos dé más o menos bien los tiempos a los muchos temas que están relacionados con el tema económico en general. Esto quiero decir, esta idea hay que tener clara. Siempre lo que aplica como principio rector del debería del Estado desde el pensamiento social de la Iglesia es el principio de subsidiariedad, es decir, tanto Estado como sea necesario, pero no más. El Estado debe estar y a su vez siempre garantizando el cuidado, la defensa, la contención del que esté más débil en la ecuación, en ese tiempo y lugar. Por eso es que insistimos con esto. La Iglesia, si no se manipula eso, si alguien no se agarra de tal renglón o de tal frase o de tal párrafo, de tal encíclica, a ver, la Iglesia proporciona criterios rectores, criterios para el discernimiento. Ahora, ¿cómo hace el presidente de Haití para resolver la problemática tal? Pobre Haití, no tiene tanta, pero me fui a un extremo, pero digo, no le va a decir, porque no es su área, no es su tema decirle cuánto Estado tiene que meter en tal cosa.
pero sí le va a decir, donde está el eslabón más débil, ahí desde ese lado te tenés que posicionar para contener, fortalecer, empoderar, lo que sea, defender lo que sea. ¿Y cuánto y cómo? El principio es ese, cuanto demande la situación, cuanto demande el deber de justicia en el plano social, en el plano económico, en el plano político, en el que sea. Pero ese es el principio. Por eso no hay que entrar, o esto es una opinión mía, pero que la Iglesia también lo ha expresado, en esta especie, bueno, ¿dónde la metemos a la Iglesia? ¿De izquierda, de derecha? Empezando porque ya son categorías de análisis político recontra atrasadas, porque es no comprender en qué mundo estamos y en qué mundo y qué es la globalización. Seguir hablando con criterios simplemente de qué es derecha e izquierda es no entender nada y es confundir cualquier análisis, no el moral, sino el análisis político. Y no me quiero ir por esa rama, pues sí, pues si hoy me decís qué es derecha y qué es izquierda en la Argentina, la verdad que no sé, no voy a decir nada de eso. Pero yendo a lo que sí dice la Iglesia es, el Estado tiene que estar donde debe estar. ¿Dónde debe estar? Donde hay una parte débil que está siendo víctima de una situación de injusticia. ¿Y cuánto y cómo debe estar? Lo que demanda ese principio. Cuando los particulares, los cuerpos intermedios, las fuerzas vivas de la sociedad, las personas organizándose pueden resolver, el Estado no se tiene que meter, porque si no asfixia. Esto lo vimos en la charla, creo que en la anterior fue, ni asfixiar ni abandonar, ni asfixiar ni abandonar. El Estado tiene que estar donde debe estar. No se puede retirar donde es necesario, pero tampoco se puede meter donde no corresponde. Hoy, opinión personal, nada más, para darle un poco de pimienta a la cosa, está casi todo al revés. El Estado asfixia, somete, presiona, extorsiona a través de distintos resortes administrativos, judiciales, en organismos del Estado, metiendo ONGs adentro del Estado para determinados fines, donde no debería. Y todavía tiene agendas básicas sin cumplir. O sea, inventa agendas y derechos de cuarta, quinta, sexta generación y todavía no satisface lo básico. Alguien dijo al principio, creo que fuiste vos, Lili, 50% de pobreza. No sé cuántas por ciento de personas todavía no tienen vivienda. Y podríamos citar desempleo, etcétera. Eso no está resuelto, derechos básicos. En eso parece que el Estado no puede llegar nunca. Pero sí se mete hasta dentro de tu casa a ver qué opinión tenés sobre determinadas cuestiones. Y no quiero ser más polémico, pero ya sabemos a qué nos referimos con esto. Y sí se mete en las escuelas a ver cómo tienen que enseñar determinados temas. Y si no, te hacen una operación mediática, en página 12 o donde sea. O me fui por la rama ahí. Pero lo quería decir. Es así. Nada. Pero es así. Eso está bueno que lo digas, no está mal, porque es parte de nuestra realidad que no tenemos que mirar a un costado, ¿no? Tenemos que saber que está presente, que es ese nuestro Estado, que es ese los que nos gobiernan, porque si no, si miramos a un costado y lo dejamos pasar, estamos convalidándolo, ¿no? Entonces, tener claro dónde debe estar el Estado y en qué medida tiene que estar el Estado es válido, está bien. Agrego Por ahí va la un cosa. pedacito Sí. que lo escuché hace unos días, que los que no quieren tener hijos nos quieren decir cómo tenemos que educar a los nuestros, y los que no quieren comer carne nos quieren enseñar a comer, no sé, semillas. Sí. Sí, yo no me... Mirá, está bueno que lo digas vos porque me ahorrás el irme yo por temas que me interesan y me preocupan mucho, y nos deberían preocupar a todos, pero que son temas en sí mismos largos. Hoy los niveles de manipulación social y de ingeniería social, que es otro tema muy largo de explicar, por el cual van metiendo una presión cada vez mayor en sociedades enteras a través de una extorsión moral, que es inmoral en realidad, como las que señalabas vos, Noelia, cada vez va a ser mayor. Por eso tenemos que formar nuestro discernimiento, porque van a ser en un tema, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Con apariencia de que esto es democracia, con apariencia de que esto es un sistema de personas libres y demás, pero cada vez te van extorsionando más hasta que vas a tener culpa absolutamente de todo. Y me pongo teológico por un minuto. Menos de pecar vas a tener culpa de todo. Pero lo dejo ahí. Entonces, culpa, no puedo comer carne, no puedo consumir azúcar, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, porque ya está dado. Y podríamos seguir, pero los temas se van volviendo más así polémicos. la libertad
nos coartan así la libertad. Claro. Justamente esa libertad que ellos pregonan, ¿sí? Yo soy libre para comer lo que quiera, ¿sí? Yo soy libre para pensar lo que quiera, pero cuando vuelve a vos no tenés la libertad, porque no tenés la libertad, digamos, de nada, porque vos no podés opinar, si no es la única, si no es lo mismo que piensa el otro, no hay diversidad. La diversidad es entendida de una forma muy particular. Sí. Hoy se da justamente, eso es para, justamente, sería como, por decirlo así, un nivel 2 de estos temas, pero hay un nivel muy fuerte de coordinación y de manipulación entre 3 actores de los que estamos hablando en realidad. El mercado, pero no el mercado en el mercado es algo muy amplio, sino ciertos actores dentro del mercado, sobre todo de tipo financieros, estados que se han sometido a las presiones de estos organismos y de estos actores financieros, y los medios de comunicación que te terminan de cerrar el circuito con una campaña de presión en las conciencias tremenda. Por eso me quedé un poco con lo que decía Noelia recién. Ahora ya están, si ustedes prestan atención, poco porque si no les va a hacer mal a la salud psíquica, pero en todo programa periodístico van metiendo como lo más natural del mundo el tema de la eutanasia. Suave, así como si fuera lo más... Mientras van hablando de todo un poco, empiezan a plantear, yo la verdad que si llego a estar un poco enfermo, yo me la aplicaría. No lo dicen así, lo dicen, bueno, yo sí tengo que morir a los 60 años, porque yo lo escuché ya varias veces, no es que lo estoy inventando. Ahora no me acuerdo qué periodista fue, pero de estos de masivos, digo, no es que en un programa extraño. Así funciona, así se, comillas, naturalizan un montón de cosas que hasta hace 3, 4, 5 años, ya sabemos cuáles temas ya se lograron recontra naturalizar, y que hace 4, 5, 6 años nadie se le ocurría siquiera pensar. Pero no porque hubo un debate libre y bueno, surgió el tema, sino porque se fue logrando con una fuerte presión mediática cerrar el circuito de quienes imponen, palabrita que hay que tenerla muy presente, agendas. Pues yo hablo de agenda, ahora viene la Agenda 2030. Busquen qué es en lo lindo y qué va a ser en la realidad, esos famosos 17 puntos, donde ahí entran todas estas temáticas. Pero no me quiero ir más, me quedé un poco, bueno, Noelia me tiró, justo tiró el dato y me enganché, dije, bueno, me dio la oportunidad, pero no me quiero ir más por el tema, pero digo que estamos llamados a informarnos mucho y bien, porque mucho hoy nos podemos informar, pero si nos guiamos con los medios hegemónicos que recibimos catarata de cosas, nos vamos a entender dónde estamos parados. Pero bueno, cerrando el tema Estado, entonces, solidaridad sin subsidiariedad puede degenerar, ahí está, en asistencialismo, en una asfixia. El Estado se va metiendo donde ya podría ir retirándose. Es como, por poner un ejemplo más gracioso, o que capaz que algunos conocemos personas así, que no tiene nada de malo, pero vieron que hay personas, yo conozco, que cuando van de visita a una casa no se saben ir. No sé si les ha pasado. Personas que capaz que me pasó solo a mí, yo conocí varios. Vienen de visita, uno los quiere mucho, puede ser un primo, puede ser un amigo, pero no se van nunca, y llega un momento incómodo, decir, bueno, yo lo quiero mucho, es un amigo, es mi primo, es mi tía, pero es como que, bueno, nos vamos a ir a dormir y la idea era que cada uno a cierta hora se va a su casa y no se pueden ir. Con el Estado o con algunos funcionarios y con algunos gobernantes a veces pasa eso, se meten tanto en manejar ciertos temas que cuando ya va siendo la hora que se pueden retirar, no se retiran más. Entonces degeneran el principio de la subsidiariedad que obligaría a meterte donde hay que resolver. También ese principio te dice, bueno, pero cuando ya está. Ahora deja que la gente siga sola. No sigas vos ahí adentro, porque la vas a embarrar. Ese es un poco lo que muchas veces pasa en el mundo, pero en Argentina seguro. Pero podría ser el extremo opuesto, que el Estado use como excusa la subsidiariedad y no se meta donde sí es necesario. Entonces puede dejar a la parte débil sola, abandonada. Por eso dice subsidiariedad. Sin solidaridad puede alimentar formas de localismo egoísta, es decir, bueno, dejo que se arreglen solo y el más fuerte va a prevalecer. Ninguna de las dos. Hay que tener un equilibrio, una armonía de acuerdo a la situación. Entonces, una intervención del Estado realista debe ser justamente no ilimitada, ni tampoco insuficiente. Tiene que ser proporcionada y proporcional a las exigencias reales
de esa sociedad en ese momento. Por eso volví a poner esta figurita que habíamos visto otra vez. Las sociedades se forman a partir de las familias y de las personas que en el plano particular van viviendo en comunidad. Surgen después los cuerpos intermedios, los clubes, las asociaciones, cooperativas, instituciones, que parten de esas familias, de esas personas. Y el Estado tiene que armonizar todo eso. No lo tiene que asfixiar, pero lo tiene que promocionar para que crezca. El tema es cuando empiezan a entrar otros actores y eso nos excede, que vienen de afuera, que vienen de otro lado, y cuando los medios te cierran el circuito, ahogando todo esto. Y acá hay un paréntesis hago. Volvé para la diapositiva anterior. Sí, perdón. ¿Cuál es la lógica de que el Estado tiene que actuar de acuerdo al principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta el principio de solidaridad, y dejar a los cuerpos intermedios o a las familias y personas actuar cuando lo pueden hacer? Acá hay algo muy importante, y es que vayamos desde lo más chico a lo más grande, ¿no? Desde las familias y las personas. Familias y personas, ¿quién conoce la realidad concreta de cada una de las familias y cada una de las personas? ¿El Estado las conoce? No, el Estado no las conoce. El Estado conoce lo macro, niveles muy generales y muy amplios. No conoce el aspecto específico de la familia y de la persona. Entonces, la familia y cada una de las personas, siempre y cuando puedan solucionar los problemas que le vayan surgiendo en el desarrollo de su vida, lo tienen que hacer ellos. Ahora, los cuerpos intermedios están para apoyar a las familias y a las personas en caso necesario, ¿sí? Y en caso de que los cuerpos intermedios no puedan ayudar a las familias y a las personas, ahí tiene que intervenir el Estado. Pero el Estado interviene desde lo macro. No va a ir a tocarte el timbre y decirte, tomá, yo te voy a dar tal subsidio a vos, familia López. No. El Estado interviene desde lo macro, cuando hay un problema público. ¿Sí? Un problema público concreto. No va a dar únicamente un subsidio únicamente a la familia López, sino cuando hay un problema público y ese problema se está haciendo estructural, ahí tiene que intervenir el Estado porque los cuerpos intermedios y las familias no lo pueden solucionar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que es el criterio cuando el Estado debería actuar. Y cuando el mercado tampoco puede solucionarlo, ¿sí? Que podríamos ubicar como cuerpo intermedio, lo podríamos ubicar al mercado inclusive, si se quiere, ¿no? Como una posible herramienta para solución de los problemas de las familias y las personas, ¿no? Está ahí en el medio, un poco difuso, como herramienta de distribución de recursos. Pero tener en cuenta esto, que el Estado actúa de lo macro y hay que permitir a las familias y a las personas que puedan tomar sus propias decisiones en la medida que ellas puedan. Porque las que conocen sus propias realidades son ellas mismas. El Estado no las conoce en su totalidad. No conoce lo que siente una familia o una persona al no tener trabajo. Porque el Estado es una abstracción, como también lo es el mercado. ¿Sí? Es algo tan macro, tan grande que no podemos decir. Pero hay que tener en cuenta esto. Respetar la decisión de las familias y de las personas y retirarse cuando las familias y las personas pueden actuar por sí mismas. Alfredo. Sí. Bueno, entonces, mercado y Estado, ¿qué es lo que va a decir la Iglesia? Básicamente, parece una verdad de perogrullo, pero después en la práctica parece que no se puede tan fácilmente lograr. Mercado y Estado deben actuar concertadamente y de forma complementaria, porque cada uno tiene una función importante, pero no es ni exclusiva ni es enemiga de la otra. El tema, claro, en la práctica hay que lograrlo y tiene que estar la voluntad y la capacidad. Dos elementos claves para cualquier funcionario, ni hablar si son los de primera línea, si estamos hablando de un gobernante a escala nacional, por ejemplo. Tiene que tener idoneidad ética e idoneidad técnica, saber de lo que va a decidir y tener idoneidad en el plano moral. Pero bueno, si esas cosas no, a medida que te alejas de cualquiera de las dos, empiezan los problemas a agravarse, porque o no sabe del tema
o no tiene la voluntad encuadrada éticamente de manera correcta. Pero si todo se diera, debería lograrse eso. Entender que mercado y Estado son dos elementos claves en la sociedad y deben funcionar de una manera concertada, ponerse de acuerdo, por decirlo en fácil, y complementarse. ¿Cuánto de cada cosa? Y acá es donde vienen las diferencias, y no vamos a entender eso porque es otra charla en sí misma, justamente, del pensamiento social de la Iglesia con ciertas ideologías para un lado y para otro, o para otro y para otro. Es cuánto Estado y cuánto mercado. No es una fórmula fija, eso va a depender de dónde está parado, de nuevo lo mismo, el bien común, la dignidad de la persona humana, el destino universal de los bienes, la solidaridad, ¿sí? En cada situación. Entonces hay veces que hay que poner mucho Estado y hay que controlar fuerte al mercado, hay veces que hay que dejar jugar y que vengan inversiones, que los oferentes compitan. Depende, pero dentro de criterios que son los que venimos viendo. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia? El Estado debe definir y orientar, eso sí, debe definir y orientar la dirección del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es la autoridad política del país. Si los gobernantes son idóneos, deberían saber cómo el desarrollo económico tiene que generar cada vez que más riqueza, más calidad productiva, más PBI, porque la torta tiene que ser más grande para poder alimentar mejor a todos. Entonces, pero el cómo hacerlo lo va a tener que pensar bien para que ese crecimiento sea estratégico. Entonces, tiene un rol conductivo el Estado, pero también tiene un rol moderador y equilibrador. Ni más ni menos. ¿Y cuál es el rol, el elemento clave que regula eso? El principio que ya vimos, la primacía de ¿qué? Del bien común. Ordena ese justo equilibrio entre que las partes jueguen libremente, libertad privada, y la acción pública. Bueno, cuando, como decía Mauro, hay un tema que hay que meterse, hay que resolverlo. Y como decía Lili, con 50% de pobreza, evidentemente, con la libertad sola, algo está fallando y el Estado a su vez cuando se mete no se mete bien. Entonces estamos en una combinación de las peores, digamos. ¿Y qué es la acción pública? O sea, ¿qué es la intervención desde esta perspectiva? Una intervención que puede ser directa en la economía porque hay fuerza mayor que lo obliga a hacer, o apoyar y promover el desarrollo económico de una manera determinada según la situación. Bien, y ahora pasamos, lo voy a apretar porque no nos queda mucho, ¿no? Tengo, aunque sea 5 minutos más del límite, Lili. Dale que va. Bueno, gracias. Como para, aunque sea dejarlo planteadito, pero ¿por qué me interesa mucho? Primero porque obviamente está en el compendio, está en el pensamiento económico de la Iglesia, pero además porque el tema financiero es clave para entender qué tipo de capitalismo organiza el mundo hoy. ¿Estoy diciendo que está bien, que está mal? No, estoy diciendo que así está funcionando. El modo de organización o el tipo de capitalismo que hoy, no siempre, hoy, en estos últimos por lo menos 30 años, por lo menos, organizó el planeta, es el capital financiero. O sea, no es tanto el capital productivo el que está puesto en fabricar, vamos a decirlo así, ya sé que es una torpeza, si hay algún economista o alguien que sabe de verdad de economía va a decir, está hablando ya como cantina, en idioma de cantina, pero es para que nos entendamos rápido, digo, el capital financiero, lo que es plata, billete, moneda, es el que organiza y le condiciona y direcciona todos los demás mercados. Y tiene un anclaje muy fuerte con lo mediático. Pero todo eso implica un análisis geopolítico que acá no se excede, que es complejo y que tampoco yo soy experto en eso. Pero digo, ¿por qué me planto un poco en analizar lo financiero? Porque es muy fuerte y ojo, en el magisterio está esto. ¿Qué nos dice entonces, volviendo ya a la fuente? La Iglesia dice, la finanza pública se orienta al bien común, atenti, cuando se atiene a principios fundamentales. El pago de impuestos como deber de solidaridad, la racionalidad y la equidad en la imposición de los tributos, un caso argentino explota todo esto, ¿no? Que tenés una maraña gigantesca, compleja y contradictoria de miles de impuestos, tasas y demás.
Bueno, acá dice, no, tiene que ser racional y equitativo. ¿Qué es racional? Que tiene que tener una lógica. La lógica tiene que estar ordenada al bien común, es decir, cuántos y cuáles impuestos son necesarios. Y tiene que ser equitativa. Bueno, ¿cuánto le saco a cada cual según lo que puede, lo que necesita, y lo que produce, y lo que suma? Bueno, todo eso sabemos que, en general, por lo menos una opinión generalizada, o de mucha gente, que no se estaría cumpliendo hace ya no sé cuánto, ¿no? Entonces, el sistema impositivo argentino es como entrar al Amazonas, ¿no? Es una cosa que cada actividad tiene una maraña en sí misma que afrontar el que quiere emprender algo. Y por último principio dentro de lo que regularía correctamente la finanza pública es el rigor y la integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos. Bueno, ya creo que no hay que aclarar mucho a qué se refiere esto, ¿no? Es qué se hace con esos impuestos, el famoso ¿a dónde van mis impuestos?, ¿no? ¿Y qué pasa con los cuerpos intermedios? ¿Qué va a decir la Iglesia? Después volveremos más a lo financiero, pero lo dejamos presentado. El sistema económico social debe incluir la acción privada sin fines de lucro. Sobre todo, si uno piensa en las crisis argentinas y en el mundo en general, hay este tercer actor que termina apareciendo cada vez más fuerte en escena, sobre todo en situaciones de crisis. El ejemplo que ponía Mauro, si bien no es estrictamente económico, pero donde aparece un actor que no es el Estado ni es el mercado, que puede ser la Iglesia o las iglesias u otro sector del famoso tercer sector, termina a veces salvando las papas de lo que el mercado no resolvió y lo que el Estado arruinó, o llamarle como quieras. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Hay que tener especial consideración por esta acción privada, pero sin fines de lucro, de estos actores que forman parte de la comunidad también. Y así, si se logra integrar esas tres componentes, Estado, mercado y organizaciones sin fines de lucro, ese tercer sector, se puede lograr una pluralidad de centros de decisión, lo contrario al modelo actual de globalización, y distintas lógicas de acción. Que no haya un monopolio del control no solo de la economía, sino de cuestiones no económicas, que se imponen incluso sobre el Estado a veces. ¿Por qué? Porque hay bienes que no pueden depender ni del mercado, ni tampoco de competencia exclusiva del Estado. Y ahí volveríamos a la pirámide de Maslow. Hay bienes que no son necesariamente materiales tampoco, pero son importantes. Y no te los puede dar el Estado, ni los puede dar. El Estado debe respetar, dice, la naturaleza de estas organizaciones. Las integra en el análisis económico y las valora positivamente. Y con esto cerraría hoy y quedaría para nuestra cuarta charla que habíamos acordado, ¿no? Las demás cositas, que sería lo estrictamente financiero. Pero, ¿qué pasa con el ahorro y qué pasa con el consumo? ¿Qué dice? Y esto es muy importante. Pues yo lo cierro acá para no excederme tanto. Las opciones de inversión, sobre todo cuando hablamos de grandes actores económicos que pueden invertir en un país entero o en un sector de la economía entero, o los capitales financieros justamente que te mueven la plata de un lado a otro y te pueden hacer un agujero negro o hacer crecer un determinado sector de la economía en poco tiempo. Esas opciones de inversión siempre son también una opción moral, donde uno pone la plata, sobre todo cuando hay mucha, también es una opción moral y cultural, porque tiene un impacto. La inversión en algo, cuando es fuerte, tiene un impacto en la sociedad, para bien o para mal. O sea, sí somos quienes para juzgar y para juzgarnos. ¿Qué sectores financian? ¿Qué regiones? ¿Qué temáticas? Tiro un solo ejemplo polémico. Los grandes especuladores financieros, por poner el caso uno, podemos poner varios, voy a poner uno solo que sea un clásico hoy en día. El caso de George Soros, invierte miles de millones de dólares en temáticas. Por eso se hacen fuertes determinados debates en determinadas regiones del mundo. Sus organizaciones, sus ONG, por ejemplo, están ultra financiadas con muchos millones, los medios de comunicación también, para instalar temas. Por ejemplo, el aborto, que ya es un recontraclásico. Entonces, una inversión en lo productivo o en lo no tan productivo es una acción moral. Entonces, entra en el terreno de análisis. Como también podría ser hacer crecer un ramo de la economía que ya está saturado y no invertir en otros que requerirían un desarrollo más ecuánime de la sociedad.
Y entonces, ¿qué nos dice la Iglesia? Consumidores y productores tienen una responsabilidad social. Obvio que cuanto más grande es el actor, mayor es la responsabilidad. Pero uno también, porque uno en sus pequeñas compras, en sus pequeñas inversiones, también hay un pequeño o no tan pequeño acto moral. Porque uno puede estar sosteniendo quienes justamente no aportan al bien común. O al revés, puedo estar sosteniendo iniciativas que aportan al bien común. Después ya el detalle fino lo dejamos. Y en todo va a primar siempre el principio más importante, el valor más importante, que es de la caridad entendida, como dijimos en la primera charla, desde la perspectiva cristiana, la forma más elevada de amor, no caridad como asistencialismo, como limosna. Acá no estamos hablando de caridad así, estamos hablando del amor más profundo, es el amor de Cristo, que nos redimió. Bueno, entonces, el poder adquisitivo que cada uno tiene debe ejercitarse acorde a esas exigencias morales, de justicia, de solidaridad, y sobre todo encendidas por este principio que es el de la caridad. Bueno, y queda el fenómeno del consumismo como una de las tantas degeneraciones que puede tener una interpretación incorrecta del ahorro y del consumo. La prevalencia del tener por sobre el ser. Pero bueno, son 9:03, no me excedí tanto, quedaban varias cositas, un tema en sí mismo, pero eso no sé, de última lo dejo como corresponde a quienes organizan la charla. Si quieren la incluimos en la cuarta, como prefieran. La incluimos en la cuarta para poco respetar los tiempos. La verdad, nuevamente, muchas gracias, Alfredo y Mauro, por compartir los conocimientos que ustedes tienen. Excelente exposición, como bien dice Mariela. Y lo que les invito es, si pueden, bueno, si vos, Alfred, podés descompartir, y si pueden poner sus cámaras, para que nos saquemos la fotito de rigor, que ahí Maxi nos puede sacar la fotito y va grabando esto, y después les podemos compartir la grabación de este tercer encuentro. Y los esperamos para el próximo encuentro, el próximo viernes, que va a ser 22 de octubre a las 19 horas. Bien. Maru, ¿podés ponerte visible y bella? No, no puedo. Hola Nacho, hola Vero, ¿cómo están? Tardanza, pero sí. Perdón por la tardanza, estuvimos en misa recién, hasta hace poco. Me duró un poquito más. Hoy es el día de Santa Teresa, justamente por eso. Cierto. Es más importante, quédese tranquilo. No, por cierto. Bueno. Hola Nati, que no te había saludado. ¿Cómo estás, linda? Ahí está Maru. Ahí volviendo. No logra. Hola, bueno, listo. ¿Sacamos la foto, Maxi? Dale, denme un segundín. Esperen acá. Su mejor sonrisa, por favor. Ahí estamos. Ay, alguien puso, esperen, hagan algo, vamos de nuevo. No escriban nada en los comentarios porque me tapan los comentarios, me tapan las caras. Un segundito, otra sonrisa para el éxito. A ver. Ahí salió bien. Bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Un beso grande. Buen fin de Gracias. Gracias a todos. Chao.